Buenas noches, mi nombre es Alcides Miguel Castellanos, estudiante del curso Estática y Resistencia de Materiales. Para esta ocasión realizamos el video de la actividad final, lo cual es un trabajo colaborativo. Tenemos como tutor en la materia de Estática y Resistencia de Materiales al ingeniero Victoriano García Medina. Eh, Al igual, pues vamos a iniciar la presentación. Actividades de la fase final, trabajo colaborativo 1, pues encontramos la descripción donde el estudiante con su gran grupo de trabajo colaborativo pues participará continuamente para el desarrollo de las actividades que se relacionan a continuación. Se debe dibujar una cercha nombrando los nodos de manera consecutiva, las letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y con el acotado correspondiente longitudinales de las barras y de los ángulos. Luego pues se va a hacer la respectiva evaluación de las cargas externas que soportan la estructura. De acuerdo con el procedimiento indicado por medio de un video, que es el que estamos realizando en este momento, se debe dibujar la cercha con fuerzas externas aplicadas a cada uno de los nodos de la cuerda superior. Bueno, acá encontramos alguna parte del desarrollo del trabajo. Las otras especificaciones físicas para el diseño son, pues acá podemos encontrar el área que nos relacionan, que es 12 metros por 24 metros de fondo, y las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural a 36, ángulo de piernas iguales y unas respectivas dimensiones que nos están explicando. Nos dicen para esta actividad, la cual se debe ver el apéndice C del libro guía de la unidad 2, lo cual este apéndice lo vamos a ver en la parte siguiente. Y encontramos el número de cerchas, encontramos la velocidad del viento. Entonces acá ya podemos ver el dibujo de la cercha como tal, con sus respectivas letras, con su respectiva altura, y la cual nos indica 6 tramos de 2 metros, lo cual nos van a dar pues los 12 metros. Acá vemos los 6 tramos divididos. Eh, para esta parte pues encontramos la estructura de la cual describíamos en la parte anterior: 12 metros de frente, 24 metros de fondo y los 3 metros de separación entre cada separación, entre cada cercha, por decirlo de esta manera. Encontramos las 6 separaciones y sus respectivas acotaciones para cada uno. Nos mencionaban un apéndice del libro, el cual vemos en este momento. Es el apéndice del libro, el cual nos da las guías para estructurar este trabajo, y en el cual pues esperamos cumplir con lo establecido según la rúbrica y según las indicaciones del ingeniero Victoriano. Acá vemos el apéndice. Los ángulos se ven acá reflejados. Se ve lo que es la teja, la longitud, lo que es el ancho, la superficie, el traslapo y el peso de cada una como tal. Para este caso, pues para la teja de Ternil. Para la cubierta se usará teja de Ternil número 8. Para cada pendiente se requiere, para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda más 0.32 metros de voladizo. Entonces acá están los cálculos, y deseamos cubrir también los 3 metros de ancho de la influencia de la cercha. Se requieren pues sus respectivos cálculos. Acá están 3,43 tejas para un total de 20.58 tejas para cada una, cada una con un peso de 23,68 kilogramos. Estos pues son algunos de los cálculos también realizados para esta actividad. Encontramos en esta parte la distancia entre correas. Entonces encontramos la 3, 4, 5, 6, 8 y 10, y la cual nos indica las distancias que deben ir en cada correa. Se usarán correas con celosía construidas en varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para esta pendiente será el número de tejas, pero cada teja lleva correas
o sea, sería el cálculo que relacionamos a continuación. Acá lo relacionamos lo relacionamos a continuación y para un total de distancia entre las correas y con todos los cálculos realizados, pues encontramos que se necesitan 42 metros de correa por cercha. Ya realizando los cálculos y las dimensiones totales de las estructuras, pues este es el resultado que nos va a arrojar el cálculo: 42 metros de correa por cercha es lo que se va a utilizar. Tenemos la parte de las cargas vivas, de las cargas muertas, el peso de la teja. Entonces, realizamos al igual la serie de cálculos en los cuales pues acá lo podemos ver descrito. Podemos, por ejemplo, ver que el peso propio de las correas pues es de 2072,7 newton, entonces pues es algo considerable. El peso de las tejas también está calculado, la carga del viento, se realizaron los diferentes cálculos para la actividad. En esta parte como tal ya tenemos la distribución de la carga en los nodos de la estructura, que más adelante en la siguiente faceta el otro compañero que realiza la siguiente parte del video nos explicará bien en detalle pues tema de los nodos. Pero acá pues ya podemos encontrar la distribución de las cargas en la cual podemos ver la uniformidad en cada una. Para los extremos encontramos que es de 3,66 kilonewton y ya hacia la parte central y hacia la parte central izquierda y central derecha, pues encontramos que todos son paralelos. Los cálculos nos dan 7,33 kilonewton. Acá encontramos la tabla donde se realizan los cálculos, para lo cual pues ya nos dan los resultados. Las 6 divisiones que hablábamos, cada una de 3 metros, y acá encontramos el cálculo que se realizó para esta actividad. Por último pues encontramos la bibliografía, tomamos varias imágenes, tomamos referentes del libro. Es principalmente la actividad a la cual hacíamos referencia, es la actividad final. Esperamos cumplir con lo pactado y lo acordado según la guía. Estimado tutor Victoriano, muchas gracias por sus apreciaciones, por sus buenas retroalimentaciones. Gracias y hasta una próxima, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Michael Estirón Ojara. Estamos en el curso de Estática y Resistencia de Materiales, fase 5, trabajo colaborativo. A continuación vamos a hacer el cálculo de las cerchas por el modo de nodos y por el método de secciones. Introducción. Los temas tratados en el curso de Estática y Resistencia de Materiales nos permiten realizar cálculos. Para la realización de una cercha, se calculaban las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignadas por el método de los nodos y harán una verificación por el método de las secciones. Actividad 1. Calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignadas por el método de los nodos y clasificarlas como tracción T o comprensión C o de fuerza nula N, haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolviendo detalladamente. Introducir los valores en una tabla de resumen. A continuación vemos los datos de la cercha. Debemos observar que los nodos A y G cuentan con una tensión de 3,61 kN y los nodos B, C, D, E, F cuentan con una tensión de 7,22 kN. La cercha se divide en 6 tramos de 2 metros. Cálculos. Se realiza por el método tradicional de equilibrio de cuerpos rígidos. Lo que se hace es sumatoria de fuerzas en X. Entonces, AX es igual a 0. Si hacemos sumatorias de Y igual a 0, entonces decimos que AY más GY menos la suma de todas las fuerzas es igual a 0.
Al sumar todas las fuerzas externas y pasarlas al otro lado de la ecuación, nos da que AY más GY es igual a 43.32 kilonewtons. Por último, se aplica momento con respecto a uno de los puntos. En este caso, lo que se hace es que el punto del momento sea una de las dos reacciones. En este caso, vamos a tomar A. Por lo tanto, todas las fuerzas externas en B, C, D, E, F, G producen momentos positivos, cada uno con su respectiva distancia. Por ejemplo, la fuerza aplicada en B es un momento igual a su fuerza que es perpendicular a la distancia, AL de 2 metros. La fuerza de 7.22 kilómetros aplicadas en C se multiplica por 4 metros y así sucesivamente. Entonces sacamos factor común de la misma fuerza por la distancia, lo mismo con el punto G. Al final la fuerza GY produce un momento negativo porque es contrario a las manecillas del reloj. En esta distancia de 9 metros y eso es igual a 0. Se despeja GY y se reemplaza en la ecuación que nos da como resultado 21,66 kilonewtons. En AY y GY, como la estructura es simétrica, procedemos a determinar las fuerzas internas sobre cada uno de los elementos de la estructura. Ahora vamos a aplicar el equilibrio de partículas en cada uno de los nodos. Como la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Por consiguiente, la otra contraparte tendrán los mismos valores, entonces AB va a tener la misma fuerza interna que FG. Y así sucesivamente. Bueno, ahora como supondrán que todos los elementos están en tensión, entonces se dibuja para todos las fuerzas saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo significa que está en compresión y si es positivo será en tensión. Entonces obtendremos ecuaciones de dos incógnitas en la mayoría de los cálculos. Vamos con el nodo A. Entonces en el nodo A concurre la reacción de AY, A que es 0, y la fuerza que es de 3.61 kilonewtons. La fuerza del nodo AB y la fuerza del nodo AL, por lo tanto hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Sabemos que la fuerza de reacciones hacia arriba es de 21,66 kilonewtons. La fuerza de reacción hacia abajo es de 3.61 kilonewtons. Y conocemos que la tensión A y B, AB y AL van saliendo, por lo tanto son positivas. Hacemos sumatoria en X, nos quedaría que AL más AB por coseno de 25 grados es igual a 0. Y la sumatoria en fuerza en Y entonces es igual a 21,36 kilonewtons menos 3.61 más el seno de 25 grados de AB. Y nos da menos 42.67 kilonewtons. Reemplazamos AB en X y nos da 38,65 kilonewtons negativo. Decimos que está en compresión y AL como es positivo está en tensión. Pasamos al nodo L. En el nodo L lo que concurre la fuerza AL, concurre la fuerza BL y concurre la fuerza LK. Entonces asumimos que todas están en tensión. Entonces sumatoria de fuerzas en X nos da que LK menos AL es igual a 0. Como conocemos AL y lo reemplazamos, nos queda que LK menos 38,65 que hallamos en el anterior nodo es igual a 0. Despejamos LK, entonces nos da que LK es igual a 38,65 kilonewtons. Entonces está en tensión, porque yo positivo, aplicamos sumatoria de fuerza en Y, entonces LB es igual a 0.
Eso significa que LB es un elemento de amarre. Entonces su gemelo FH también será un elemento de amarre. Pasamos al nodo B. En B concurre la fuerza de 7.22 kilonewtons, la tensión AB, que ya la conocemos, la tensión BL o LB, que sabemos que es 0, la tensión BC y la tensión BK. Serán las dos incógnitas que tenemos que hallar, que serán BC y BK. Miramos los respectivos ángulos que la conforman y aplicamos las ecuaciones en X. Entonces sabemos que BC por el coseno de 25 grados más BK por el coseno de 25 grados menos AB por el coseno de 25 grados es igual a 0. Acá un factor común de coseno de 25 grados, pasamos ahí al otro lado de la ecuación, nos queda que entonces que BC más BK es igual a AB. Y AB, como ya lo llamamos, es menos 42,67 kilonewtons. Ahora, en Y, BC por el seno de 25 grados menos BK por el seno de 25 grados menos 7,22 kilonewtons menos AB por el seno de 25 grados es igual a 0. Por lo tanto, reemplazando AB, que ya la conocemos, restándole los 722 kilonewtons y pasándolo al otro lado, nos queda que la ecuación es BC menos BK es igual a menos 25.60. Tendremos un juego de ecuaciones con dos incógnitas, que será BC más BK igual a menos 42,27 y en Y sería BC menos BK igual a menos 25.60. Resolvemos por cualquier método de ecuaciones con dos incógnitas y nos da que BC es igual a menos 34,135 kilonewtons. Como es negativo nos da compresión y BK nos da menos 8.535 kilonewtons, que sería también compresión. Ahora pasamos al nodo K. Entonces conocemos para el nodo K BK, que lo calculamos, LK, y las incógnitas serían CK o KC y KJ. Entonces en X tendríamos que KJ menos LK menos BK por el coseno de 25 grados es igual a 0. Obtenemos que si despejamos, necesitamos hallar KJ, entonces despejamos y nos queda que KJ es igual a LK menos BK por el coseno de 25 grados. Esa sería nuestra primera ecuación. En Y, reemplazamos. En Y tenemos que KC más BK por el seno de 25 grados es igual a 0. Entonces, como necesitamos hallar KC, decimos que KC es igual a BK por el seno de 25 grados. Tendríamos nuestras dos ecuaciones, resolvemos y nos da que KJ es igual a 30,91 kilonewtons y estaría en tensión, y KC, que es 3,61, estaría en tensión. Entonces KJ está en tensión y KC está en tensión. Pasamos al nodo C. Concurre CD y BC, que ya la calculamos. KC, que ya la calculamos también. Ya tendríamos entonces BC y KC. Y concurre que CJ es una incógnita, pero necesitamos hallar el ángulo que tenemos aquí abajo. Entonces, el invertido tangente de CK y KJ nos da que el ángulo sería de 42,92 grados, que es el ángulo de CJ. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. Entonces nos quedaría que CD
por el coseno de 25 grados más CD por el coseno que acabamos de hallar, que sería 42,92 grados, menos BC por el coseno de 25 grados es igual a 0. Reemplazamos, hagamos factor común de cosenos y nos queda que CD por coseno de 25 más CJ por coseno de 42,92 es igual a menos 30,92, que sería el valor de BC que ya habíamos hallado. En Y, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a CD por el coseno del seno de 25 grados menos CJ por el seno de 42,90 grados menos 7,22, que es la fuerza que tenemos acá, menos KC, que es una fuerza que está hacia abajo, menos BC por el seno de 25 grados, que es igual a 0. Entonces despejamos y tendríamos otra ecuación con dos incógnitas, que sería CD y CJ. CD y CJ. Reemplazamos el valor de KC y el valor de BC y obtenemos una ecuación de incógnitas que sea CD y se realiza la solución de las ecuaciones y nos da como resultado que CD es igual a menos 25,57 kilonewtons. Como es negativo, nos da que está en compresión, y CJ nos da menos 10,58 kilonewtons, que también está en compresión. Por último, vamos al nodo D. Como ya tenemos CD, que lo hallamos anteriormente, nos faltaría DJ. Entonces, para este concurre entonces que CD va hacia abajo a la izquierda y la fuerza de 7,22 kilonewtons. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X, nos queda que DE por el coseno de 25 menos CD por el coseno de 25 es igual a 0. Si sacamos factor común y eliminamos, nos queda que DE es igual a CD. Como ya calculamos CD anteriormente, nos queda que DE es igual a menos 25,57 kilonewtons en compresión. Y está en compresión porque es un elemento gemelo. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Nos queda entonces menos CD por el seno de 25 grados menos DE seno de 25 grados menos 7,22 menos DJ igual a 0. Como tenemos DE y despejamos DJ, calculamos entonces DJ y nos da 14,41 kilonewtons. Como es positivo, entonces queda en tensión. Ahora realizamos la tabla como nos lo exige la guía. Entonces todos los nodos AB tienen su gemelo porque es una cercha simétrica. Entonces tenemos el nodo AB y su contraparte, que es FG, AL y HG, LB y HF. Si miramos la cercha podemos ver que es simétrica y tiene su contraparte. Entonces podemos ver que las fuerzas en kilonewtons de AB y FG es igual a menos 42,67 y está en compresión. AL y HG de 38,65 y está a tensión. LB y HF es 0, por lo tanto se denomina un elemento de amarre. LK y HI da 38,65, es positivo, es tensión. BC y FE menos 34,135 kilonewtons es compresión. BK y FI menos 8,535 kilonewtons compresión. KJ y JI 30,91 kilonewtons estaría en tensión. KC y EI 3,61 kilonewtons estarían en tensión. CD y DE menos 25,57 kilonewtons estarán en compresión. CI y EJ menos 10,58 kilonewtons estarán en compresión. Y DG, que es el que está en la mitad, ya de 14,41 kilonewtons, también estaría en tensión. Pasamos ahora a la actividad número 2.
tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna y una barra seleccionada utilizando el método de las secciones. Utilicen este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de nodos. Ahora, por el método de secciones, cortamos una sección de la cercha. Cortamos una sección de la cercha y nos queda este diagrama. Ahora aplicamos equilibrio de cuerpos rígidos para este caso. Entonces calculamos sumatoria de momentos en B. Como nos pide calcular la fuerza sobre un elemento, entonces nos deshacemos de BC y de BK. Solamente nos vamos a concentrar en el punto B. Como concurren en B, no producen momento, en cambio LK, sí, el momento entonces es. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el momento LK. Entonces podemos calcularlo tomando 2 metros, que es la distancia entre A y L, por 3,61, que es la fuerza en el punto A, más 0,93, que es la altura entre B y L, por LK, que es la tensión que queremos hallar, menos 2 metros por 21,66 kilonewtons, igual a 0. Despejamos y obtenemos que la tensión o el valor que tenemos que hallar en LK es de 38,65 kilonewtons de tensión. Si verificamos en la tabla, podemos comprobar que la tensión en LK es de 38,65 kilonewtons de tensión. Conclusiones. Con los cálculos de las fuerzas de compresión y tensión en los nodos podemos encontrar aquellos elementos que no soportan carga y tener una forma teórica para poder corregir las dimensiones de los materiales y su forma de armadura de acuerdo a la aplicación que se necesita. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Ortiz, soy estudiante para el curso Estática y Resistencia de Materiales del grupo 2120-1953. A continuación voy a explicarles la tercera parte del video La Cercha, tema que hemos venido trabajando durante todo el semestre en esta materia. Empecemos, por favor. Es necesario aclarar de dónde se obtienen los datos generales en las tablas, ya que pues en los anteriores foros se ha trabajado cierta información y para nuestro trabajo final hemos pues adjuntado toda la información que se ha presentado, que se ha analizado, y a partir de esos resultados se valida todo el tema de cargas críticas, bajo factores de seguridad, determinando funcionalidades y resistencias de los esfuerzos que dan función a la cercha. Ejercicio que, como ya les indiqué, hemos trabajado durante todo el semestre y que hoy por hoy pues estamos reuniendo toda la información para presentarla a ustedes. Trabajo grupal, la cercha. Aquí tenemos la estructura con todos sus datos generados en sus nodos, en sus puntos A, B, C, D, E, F, G, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta pues estos datos porque pues son los que analizaremos en las tablas a continuación. Los tramos, importantísima información porque de ella tendremos datos constantes que analizaremos para producir otros datos adicionales y analizar al fin y al cabo los tramos entre punto y nodo, que pues tengamos en cuenta esto en cada información suministrada. Esta tabla es muy importante porque estos serán nuestras constantes en las tablas que a continuación vamos a validar. Los nodos gemelos, la fuerza, tensión o compresión. Bastante importante, y a partir de ella pues se clasifica, como ya lo indiqué, en tensiones o compresiones. Es importante tener en cuenta que las cerchas tienen una pendiente de 25 grados y se construye con un perfil de acero estructural A36.
Este dato es importante porque en las tablas de propiedades de perfiles laminados de acero, pues tenemos ciertos valores que vamos a trabajar. Y es importante que de allí también sacaremos cierta información que más adelante les voy a dar a conocer. Análisis de resultados. Cálculo de esfuerzos. Como yo les indiqué, la columna de nodos, gemelos, fuerza, tensión o compresión son constantes en este momento. ¿Cuáles son las variables en lo que vamos a buscar? Pues el área perfil A, en este caso, ¿sí? Como yo les indiqué, hay que tener en cuenta las tablas que variamos de forma inicial. En este caso, propiedades perfiles laminados del acero. Y de allí es donde sale, como tal, el valor para generar el área perfil. Es decir, de esta tabla vamos a tomar el área como tal, que es 1120. La sumamos dos veces y la dividimos por 100.000. Nos da un valor de 0.00224. Es un valor que vamos a tener en cuenta en las siguientes tablas que vamos a analizar. El esfuerzo nominal lo hallamos de dividir la fuerza entre el área perfil ya suministrada sobre 1000. ¿Por qué sobre 1000? O más adelante vamos a mirar que vamos a dividir ciertos valores, ciertas cifras sobre 1000. Esto es con el fin de que nuestras cifras nos queden en el Sistema Internacional de Unidades. Sigamos, por favor. Longitud del elemento, lo validamos de la siguiente tabla. ¿Recuerdan esta tabla? La tabla de tramos. Por ejemplo, evidenciamos que tome un valor de 2.207, pues aquí lo pueden observar. Por ejemplo, en el primer nodo que fue AB y FG, pues aquí lo tenemos, 2.207. Son constantes que vamos a tener en nuestras tablas, entonces por favor hay que tenerlo muy en cuenta. Cálculo de factor de seguridad de elementos en la tensión. Bueno, los nodos gemelos sabemos que es una constante. La fuerza, otra constante, tensión o compresión, otra constante, ¿cierto? En este momento vamos a analizar pues la tensión. Importantísimo con lo que vamos a analizar. Esfuerzo admisible. Vamos a tomar la fuerza sobre el área perfil y la vamos a dividir en 10.000. Recuerden, se divide en 10.000 o 1.000, ya sea el caso, para que nuestras cifras nos queden en el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a tener también aquí la parte de la tensión. ¿De dónde me sale esa tensión? Ustedes pueden observar, hay un número que tenemos que es 250. Bueno, en la parte inferior de esta diapositiva tenemos un recuadro que se llama Propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería. Está en unidades del Sistema Internacional. Y tenemos en la columna de la adherencia al cubo tensión. Este es el valor que vamos a tener en cuenta, por eso es que yo les hacía la recomendación de estar muy pendientes con los cuadritos, con la información o tablas que se están adjuntando aquí en las diapositivas. Bueno, factor de seguridad es muy sencillo de hallar. Vamos a tomar el esfuerzo admisible. Ya que recuerden, el esfuerzo admisible lo sacamos de fuerza sobre área perfil dividido 10.000 y lo vamos a dividir sobre la tensión anteriormente buscada en las tablitas que yo les he comentado. Y así tenemos nuestro factor de seguridad. Algo que debemos tener en cuenta en los nodos gemelos LB y HF, ¿cierto? Que es el elemento de amarre. Como ya les indiqué, el factor de seguridad lo hallamos de dividir esfuerzo admisible sobre la tensión. Pero 0 sobre 250 pues nos va a dar igual al fin y al cabo un número indeterminable que sea. Pero bueno, entonces como no vamos a colocarle un número interminable ahí, y teniendo en cuenta que es el elemento de amarre, el factor de seguridad será el mismo amarre. Esto para que quede claro en los resultados que vamos hallando en las tablas generadas. Continuemos, por favor. Cálculo de factor de seguridad de elementos en compresión. Anteriormente validamos el tema de la tensión y ahorita estamos validando el tema de la compresión. Bueno, nuevamente hago la aclaración, nodos gemelos, fuerza,
y la parte de tensión o compresión, según la clasificación que estemos validando, son constantes. Ahora el área perfil que la hallamos de forma anterior también se vuelve un tema constante. El módulo de elasticidad lo hallamos usando la tablita insertada, propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería en unidades del sistema internacional, y nos vamos a la columna donde pues, nos dice módulo de elasticidad y ahí lo encontramos como 200. Entonces, ¿pero por qué tenemos que escoger directamente este 200? ¿Se acuerdan que yo les dije que para tema de estructuras vamos a usar acero estructural con la referencia A36? Por eso hay que estar muy atentos con los datos suministrados de forma inicial. La longitud del elemento también la sacamos, recuerden, de un cuadrito insertado, 2.207, y se nos forma una constante como tal. Ahora, el mínimo momento de inercia del área de la sección Y y de X. Bueno, ¿cómo lo hallamos? Hay que tener en cuenta también los factores o tablas que también se indicaron de forma inicial. Para este caso, tenemos que es 0.405. Teniendo en cuenta que también de esta tabla sacamos el área, ¿cierto? Que fue de 1120 para hallar los datos anteriores. De aquí también tomaremos este valor. Entonces, el mínimo momento de inercia del área de la sección Y y de X lo hallaremos tomando el 0.405, lo sumamos y lo multiplicamos por 1.000.000. De ahí que me dé el valor de 0.00000081. Es el que tenemos prácticamente en la tabla. Perfecto. Sigamos. Carga crítica. ¿Dónde la hallamos? Vamos a tomar pi cuadrado por el módulo de elasticidad. En este caso, un valor, ¿cierto? Para transformar toda esta operación en unidades de sistema internacional, ¿sí? Como ustedes lo pueden observar, será como 1.000.000.000 por el mínimo momento de inercia del área de la sección Y de X, ¿cierto? Que para este caso, sabemos que es 0.00000081. Lo dividimos por la longitud del elemento, que se nos volvió constante en las últimas dos tablas, y lo dividimos por 1.000. Recuerden que lo hacemos para que la cifra nos quede en sistema internacional de unidades. Por último, hallaremos factor de seguridad. Factor de seguridad lo hallamos con la carga crítica anteriormente hallada sobre la fuerza, ¿sí? Esta tabla la tenemos, llevamos usando pues, en las últimas tres tablas, la fuerza de la tabla inicial por -1, ¿correcto? Y así, de esta forma, hallamos nuestro factor de seguridad. Bueno, ¿todo esto con qué fin? Todos estos esfuerzos, pues, hemos validado la tensión, la compresión, ¿sí? Sobre estructuras. Se validan cargas críticas y adicional nos llevan a factor de seguridad. Es importante tener en cuenta estos datos en la construcción de estructuras como tal, porque al fin y al cabo nos proyectan un factor de sostenimiento, nos proyectan un factor de construcción y durabilidad de la estructura que vayamos a manejar o emplear. Eso precisamente se trataba nuestro ejercicio, de validar todas esas cargas, esfuerzos para llevar a un fin. Y el fin es la proyección, al fin y al cabo, de la seguridad que pueda tener esta estructura en este caso. ¿Y esto para qué? Para validar su funcionamiento y hasta el mismo tiempo de durabilidad, según las normas establecidas para la construcción de la misma. Muchísimas gracias por ver este video. Esto fue todo. Mil gracias por su atención.